Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Opción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido una película de 1976, una película dirigida por Richard Donner, con Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, entre otros. Qué pena no haber llegado a Halloween para hacer el vídeo de esta película, una película titulada La Profecía. El título original, por cierto, es The Omen, que sí significa presagio, augurio, pero por otro lado hay que decir que la película estuvo muy cerca de titularse de forma original de Birthmark, la marca de nacimiento. Yo creo que La Profecía, en todo caso, me parece un título maravilloso y así ha llegado a nuestros días. La película que nos ha pedido Miguel es una petición la cual le agradezco una vez más enormemente. La Profecía es un clásico ya a 45 años de su estreno. Seáis o no seáis aficionados al cine de terror, al final es una de las grandes del género. Es creadora de un sinfín de clichés, también de lugares comunes, también de nuevas vías que en años posteriores, se iban a seguir explotando y serían de hecho explotadísimas. Y ese género en el que exploró nuevas vías no es otro que el género de terror. Esta es una película de verdad de terror. No es especialmente sangrienta, no hay momentos que digas tengo que apartar los ojos, entre otras cosas porque todo sucede a la velocidad del rayo y no te da tiempo. Pero si el género de terror significa angustiarte, es ponerte mal cuerpo y en general que una sensación de mal rollo te invada desde la cabeza a los pies, La Profecía es auténtico terror. Y lo mejor es que, vista ahora ya casi 50 años después desde su estreno, lo cierto es que no ha perdido un ápice de efectividad. Triunfó en lo que se proponía entonces y a día de hoy sigue triunfando, con un desarrollo y un desenlace, y no me voy a adelantar con los spoilers, que tengo serias dudas de que hoy un estudio quisiera financiar o lo viera con buenos ojos. Además ha incorporado al final a uno de los grandes nombres propios del género, Damien. Hablar de Damien, mencionar solamente ese nombre, ya es como mencionar a Norman Bates, a Michael Myers de Halloween o a Leatherface de La Matanza de Texas. Damien es un icono del cine de terror moderno y, como tal, al final se ha acabado ganando nuestro respeto. Algo que no era fácil, teniendo en cuenta un precedente glorioso, muy diferente en la forma, pero no tanto en el fondo, y que era otra obrita maestra, que es La Semilla del Diablo, de Roman Polanski, de la cual, por cierto, contáis con una crítica a la carta en este mismo canal por parte de un servidor. Y por encima de todo, La Profecía es también un triunfo total al apostar de una forma, desde mi punto de vista, muy arriesgada, por mostrarnos el más mal absoluto y la amoralidad sin límites en el angelical rostro de un chaval de 6 años. Por todo esto, por contar con unos actores y actrices maravillosos, no solo los principales, por cierto, por su banda sonora, todo después hay que profundizar en esto largo y tendido, por ser tan audaz y efectiva, por pasarse, insisto, a la velocidad del rayo mientras la ves, y por encima de todo, por ser enormemente diabólica en todos los sentidos, yo me atrevo, Jaime Vicente Echagüe, a otorgarle a La Profecía una calificación de 5 estrellas. La petición de Miguel, si no recuerdo mal, porque ha llovido desde entonces, Miguel, perdónanos, nos la hizo antes de que se conociera el fallecimiento de Richard Donner, así que más oportuna no pudo ser por su parte. Un cineasta del cual también me apetecía muchísimo hablar, porque creo que una o dos generaciones le debemos muchísimos buenos ratos a este buen hombre. Es uno de esos realizadores de la llamada generación de los televisivos, de aquellos directores que se curtieron
sobre todo en la pequeña pantalla, en los años 60, y que en muchos casos gozaron de su oportunidad, la pantalla grande, y algunos aprovecharon esa oportunidad, como fue el caso de Richard Donner. Algunos la aprovecharon, mejor dicho, otros la aprovecharon muchísimo y luego habría que poner en otro escalafón un poquito más arriba a gente como Richard Donner. Ya no solo por La profecía y el Superman del 78, película que se le encomendó debido al éxito precisamente de La profecía. Para mí es una persona ya que tiene el cielo ganado. Ya en los 80, con los Goonies y Las armas letales, acabó convirtiéndose en uno de los mejores artesanos del cine de género. Le ocurrió algo parecido a John McTiernan. Nadie va a reivindicar sus figuras, no van a aparecer críticos franceses redescubriendo sus trayectorias, ni viendo una serie de valores ocultos, porque su cine era 100% palomitero y de estudio, y a muchísima honra, por cierto. Los estudios sabían que eran enormes profesionales, que ya habían demostrado su buen hacer, y por eso, al final, encadenaban superproducción con superproducción. Pero en eso, gente como Richard Donner o John McTiernan eran los amos, eran mejores que nadie. Buenísimos narradores, con un perfecto dominio de todos los resortes dramáticos que requiere contar una historia. Y en muchísimas ocasiones, y como es el caso de hoy, tenían en sus manos una muy buena historia que contar. En este caso, un guión escrito por David Seltzer, y cuya mayor virtud, aparte de jugar con una serie de iconografía demoníaca, que por supuesto luego vamos a analizar, es sobre todo la de ir directos al grano, dar la información justita, dar la información necesaria y retratar a sus personajes, tanto principales como secundarios, con pocas pinceladas, pero precisas, en lo que se suele considerar tratar bien y mimar a los personajes, aunque luego sean repulsivos, como ocurre en esta película. Esto es una crítica a la carta con spoilers. No sé si alguno de vosotros insensatos no la habéis visto aún la película, no habéis visto aún este peliculón. Si es así, y si este vídeo os anima a verla, cosa que a mí me haría muchísima ilusión, no lo quitéis, simplemente bajad el volumen y dejad que corran los minutos para que cuente como tiempo de visualización, que eso siempre viene bien. Qué ruin es el tío. Después, si os interesa este análisis, volvéis a él y lo escucháis. Ahora, en serio, si no habéis visto esta película, os pueden sorprender, o si no la tenéis reciente, porque la habéis visto hace muchísimos años, porque muchos de vosotros, supongo que como yo, la vio poco más o menos con la misma edad de Damien. Os pueden sorprender muchísimas cosas a día de hoy si os animáis a verla. Este tema de cómo habrá envejecido esta película. Ha envejecido muy bien. Cosas que quiero destacar, que son unas cuantas. Lo primero de todo es lo relativo al personaje de Gregory Peck, que da vida a ese diplomático llamado Robert Thorne, casado con Catherine, encarnada por Lee Remick. Es curioso cómo cambia nuestra percepción de según qué actitudes con los años y cómo los podemos juzgar de forma diferente respecto a cuando éramos unos críos. Ya sabéis que el hijo de ambos, el hijo biológico de ambos, muere durante el parto. Y Thorne, sabiendo que su mujer no lo va a superar, porque es una persona también que emocionalmente es bastante frágil, lo que hace este hombre es llevarse directamente a un niño que le ofrecen en un hospital de Roma. No es una adopción en términos legales, es casi lo que podríamos considerar un niño robado. Thorne apenas hace preguntas, solo sabe que la madre de ese bebé vivo está muerta. Y aparte de eso, está el hecho también de que no le dice absolutamente nada a su mujer. La deja creer que ese niño es el suyo, porque teme que se pueda hundir si descubre que su hijo biológico en realidad ha fallecido. Todos sabéis por lo que pasa en esta película el personaje de Gregory Peck. A ver, mis simpatías las tiene, al final es un pobre hombre y deseo que le salgan las cosas bien, guiño. Pero es cierto que cuando eres más joven, pasas más por alto este tipo de comportamientos. El personaje al final está muy lejos de jugar limpio en este principio de película. Ya cuenta con un pecado de base. Eso sí, si consideráis que el castigo que le
puede venir encima, es suficiente o no, eso ya lo dejo a cada uno. Pero es verdad que en la profecía se nota también ese revisionismo de los años 70, y que a mí siempre me ha parecido muy interesante en esta década, en torno al American Way of Life. La familia perfecta, padres guapos, triunfadores, con dinero. Había, en realidad, en esta década, incluso en películas tan comerciales como podía ser La Profecía, también un trasfondo sombrío detrás de esa postal de ensueño del modo de vida americano. Y no deja de ser llamativo, por otro lado, que sea un político, un diplomático, una clase muy desprestigiada, hay que decir entonces, solamente entonces, segundo guiño, en el país después de años muy convulsos, tema Watergate, por encima del resto. En todo caso, es curioso cómo en los 70, y ya maduro, Gregory Peck se alejó de ese rol tan propio suyo que ejemplificaba la rectitud moral, como veíamos en Matar a un ruiseñor o en Horizontes de Grandeza. En los 70 protagonizó Yo vigilo el camino, película también muy recomendable de John Frankenheimer, muy diferente a cualquier cosa que os podéis esperar de Gregory Peck. Está La Profecía o Los niños del Brasil, película también a la que tengo un gran aprecio, donde veíamos al propio Peck en la piel del Dr. Mengele, ni más ni menos. Es un Gregory Peck, o no un Gregory Peck, y aquí también en La Profecía de una mirada mucho más esquiva, una mirada mucho más oscura. Yo creo que fue un auténtico lujo para Richard Donner contar aquí con el mito. Se barajaron otros actores, por cierto, Charlton Heston entre ellos, que casi siempre, cada vez que hablo de una película de los 70 y hablo de repartos alternativos, al final siempre sale el nombre de Charlton Heston a relucir. En Tiburón pasaba lo mismo. Pero yo no me hubiera estado mal tampoco, quiero decir, no era una opción que pudieras decir que es descabellada, le hubiera pegado sin duda al personaje. Pero yo por lo menos no me puedo imaginar ya a otro marido y padre en ese estado de desesperación que no sea Gregory Peck, que al final también era una presencia que llenaba la pantalla. Además, con esa voz tan profunda, recomiendo escuchar la película en versión original, que parecía otorgar siempre una carga moral a todo lo que decía. Vamos ya ahora a nombrar y a detallar momentos inolvidables de la película, y la verdad es que van a ser unos cuantos. El primero que se nos queda grabado, sin duda, la fiesta de cumpleaños de Damian. Este para mí es el auténtico inicio de la película, el inicio por lo menos de la pesadilla, donde te muestran ya las cartas. En plan, el terror que vamos a proponer va a ser este. Ya cuando vemos a ese siniestro perro negro echando una miradita, vamos a decir así, a la niñera, y esta se queda privada, ya te dices, algo terrible se está fraguando aquí. Es inolvidable ese momento en el que la niñera suelta aquella de Damian, me da hasta mal rollo decirlo, Damian, lo hago por ti, te quiero, Damian, mientras se ahorca en la terraza de la casa. Además que el cuerpo rebote sobre la cristalera, eso le da a la secuencia un impacto tremendo. Y después, cuando vemos a Damian abrazado a su madre, presuntamente traumatizado por lo que acaba de suceder, como cualquier niño normal, vemos al pequeño sonriente saludar con los deditos al perro. Os comentaba antes que sería muy injusto centrarse solo en la labor del trío protagonista, padre, madre e hijo, de los cuales vamos, a los otros dos, por supuesto, van a tener aquí su apartado en este vídeo. Porque La Profecía al final cuenta con unos secundarios maravillosos, y uno de ellos es la llamada señora Baylock, interpretada por Billie Whitelaw. La muerte de la niñera anterior responde solo al hecho de que es necesario que Damian tenga a alguien que de verdad le proteja. Y su principal escudera va a ser esta señora, la señora Baylock. La película está repleta de intérpretes británicos, debido a que casi todo el metraje, casi el grueso de la producción, prácticamente su totalidad, se rodó en Reino Unido. Y después de Damian, yo os diría que la señora Baylock es el personaje más aterrador y que peor rollo da de la película. La Profecía es una película, además, siempre de primeros planos y miradas inquietantes, de actores y actrices que además saben mirar a la cámara y expresar muchos sentimientos y muchas cosas sin apenas líneas de diálogo.
Y en el caso de esta Baylock asusta solo por esa compenetración que parece tener con el niño, sin necesidad de que medie ninguna palabra entre ellos. Por ejemplo, en su primer encuentro, en la habitación del chaval, donde, por cierto, justo detrás de Damian vemos esa chimenea con llamas muy vivas que a nadie se nos escapa, simbolizan el Averno. Solo por poner un pero a un clásico que nunca está de más. Y es una tontería, pero bueno, creo que los padres tardan demasiado en darse cuenta de que, por lo menos, esta señora Baylock no es para nada de fiar. Digamos que pecan de demasiado british, aunque ninguno de ellos lo sea, demasiado educados. Ya sospechan cuando ella se presenta allí sin dar sus referencias. Esto ya de por sí les crea como una cierta desconfianza. Después, cuando hace caso omiso a la orden de Thorne de echar de la casa a ese perro del infierno que ha metido allí casi como si fuera un ocupa. Y también esta Baylock se pone muy a la defensiva cuando los padres van a ir a una boda, van a ir a una iglesia, y ella les dice que quizá ese no sea un sitio apropiado para Damian. No creo que alguien en la posición social y económica de los Thorne, una persona así les durará ni 5 minutos en el servicio. Pero esto es cine, y como tal, y además cine de género, por lo tanto, en fin, señalar esto como un defecto casi hasta que me cuesta. Por cierto, es significativo que en ese plano, el previo en salir en dirección a la iglesia, la institutriz está arriba de las escaleras y Lee Remick justo abajo, mostrando ya quién está por encima de quién dentro de esa casa. El momento de la iglesia, por supuesto, posiblemente sea el más citado, el más referenciado, incluso el más parodiado. O del camino a la iglesia, para ser precisos. Este es uno de los highlights que todos lo recordamos. Y quizás es el momento ya de hablar de Harvey Stephens, el niño que da vida a Damian, que prácticamente no rodó nada más en su vida, y que hoy, por cierto, es un promotor inmobiliario de pelo cano. No tiene ninguna vinculación ya con el mundo del cine. Cuenta la leyenda que a la hora de seleccionar al niño que iba a interpretar a Damian, Richard Donner pidió a aquellos aspirantes actores, a aquellos canijos, que se abalanzaran sobre él, que le pegaran, que le tiraran del pelo, tal cual vemos que sucede en la secuencia del coche con Lee Remick. Y de todos los aspirantes, el que mostró más ferocidad y más ganas de hacerle la puñeta a Richard Donner fue Harvey Stephens. Y los resultados yo creo que están ahí con este chaval, cuyo rostro de no haber roto jamás en su vida un plato, ha pasado a ser casi un icono del cine, como os decía antes, con el caso de Leatherface o La máscara de Michael Myers. A medida que se van acercando a la iglesia, primero vemos al chaval tieso como un palo, sin moverse, enmudece, parece casi que le está dando una especie de ataque de ansiedad, y eso es lo que parece que creen sus padres. Y justo después llega el frenesí. Hay varios planos del ataque a Lee Remick en el coche que en lo personal me han recordado algunos de los más violentos de Los pájaros, quizá porque es una película que también tengo relativamente reciente. Son planos muy cerrados, muy fugaces y sobre todo bastante feroces. Otro de esos inolvidables secundarios es Patrick Troughton, como el padre Brennan en la película. Este es otro actor británico, presente en algunas películas de la Hammer, por cierto, y durante un breve periodo de tiempo fue protagonista de la serie Doctor Who. Volvemos aquí al tema de las miradas. En este caso, la suya es la de la locura, la enajenación, como si no hubiera nada ahí dentro. Una mirada muy lograda entre de locura y también de vacuidad. Yo creo que Alex de la Iglesia tuvo muy presente a este personaje a la hora de crear al protagonista del Día de la Bestia, interpretado por Alex Angulo. Ese sacerdote totalmente ido que conoce ese horrible secreto y que sabe lo que hay que hacer para liquidar al anticristo. Además, el padre Brennan cuenta con su correspondiente escena de muerte, como todos aquellos que saben más de lo que deberían sobre Damian y que, como todas las muertes de la película, al final son una pequeña joya escénica. Cada asesinato, si es que se les puede llamar así,
está diseñado para sobrecogernos. En este caso viene precedido por una ventisca asombrosamente bien hecha, por cierto, en ese parque londinense solitario, donde además no parece haber refugio ni escapatoria posible ante la violencia y la velocidad del viento, y que termina además con el pobre cura insertado en una lanza. Tal cual, por cierto, lo habéis visto antes en las fotos que toma el personaje interpretado por David Warner, ese fotógrafo de nombre Jennings. Él toma una serie de fotos donde, ya sabéis, parece que van a anticipar, hay alguna señal, una sombrita de luz por aquí, lo que fuera, que parecen anticipar que ese personaje va a morir de algún modo. A mí por lo general me encanta David Warner y en esta película es uno de mis personajes favoritos, porque al principio no sabemos exactamente de qué palo va. Es un paparazzi que simplemente se dedica a tomar fotos, especialmente del embajador Thorne y de su familia, porque son personajes de la alta sociedad y acaparan la atención de los medios, ¿no? Y sobre todo, después de que se les suicidara una niñera en casa, pues quieras que no, un poquito de sangre hacen los tabloides. Pero bueno, la primera vez que vemos la película, podemos pensar que este fotógrafo, Jennings, como despreciable paparazzi que es, o bien se va a dedicar a chantajear o a tocar las narices a Thor, o bien va a hacer todo lo que sea necesario para lograr el que sería el scoop más grande de la historia. Atención, el anticristo ha nacido, vive en Londres y tiene 6 añitos. O sea, como titular no me diríais que no pincharíais en la noticia. Sin embargo, nada de eso va a ocurrir. Al final se va a convertir en lo más parecido que tiene el personaje de Thorne a un aliado. Porque por sus fotos y esas extrañas marcas que va a ver que aparecen por encima de su cabeza, o más bien por debajo, él mismo ve que está en peligro también. Aunque sea por salvar su propio pellejo, al final va a acabar siendo el único amigo, vamos a llamarlo así, que tiene Thorne. Creo que llegados a este momento es hora de ejercer un hábito, por mi parte, y lo digo hábito porque ya se está convirtiendo en una sana costumbre, sanísima. Y ese es el minuto Goldsmith. Me habéis pedido, no sé cómo lo hacéis, pero me habéis pedido un montón de películas con bandas sonoras de Jerry Goldsmith y os adelanto que dentro de no mucho van a venir más vídeos que van por ese mismo camino. De hecho ha sido una petición expresa de Miguel para este vídeo y por supuesto ha hecho muy bien en recordármelo, pero tenía clarísimo que uno de los apartados de los que hay que hablar aquí en este vídeo es de la música. Goldsmith estuvo cerca de 20 veces nominado al Oscar. Y este, si no recuerdo mal, creo que es el único que logró. No deja de ser un hito en su carrera, pero para mí al final no es lo más importante. Pero sí que sería imperdonable no citar su trabajo aquí, aunque ni siquiera hubiera sido nominado por ello. El Oscar lo ganó a la mejor banda sonora, pero estuvo también nominado a la mejor canción por Ave Satani. Alabado sea Satán, el tema más recordado de la profecía. Ese que empieza, si no pilles bien en latín a la primera, por supuesto, lo busqué en su día, lo he vuelto a buscar ahora, y es algo así como sanguis vivimus, corpus edimus, sangre bebemos, carne comemos. Goldsmith, esto creo que me va a costar dislikes, pero bueno, Goldsmith compuso, yo creo, el tema que el mismísimo Satanás escucharía en bucle en su Spotify si es que tuviera esa costumbre. Es el reverso diabólico de lo que podría ser un cántico gregoriano, por supuesto en latín, pero con una oscuridad y un tono de desesperación que al final lo han convertido también en un icono musical casi al margen de la película. Si el así hablaba Zaratustra se ha convertido en un cliché asociado al espacio gracias a 2001, yo creo que el Ave Satani ha hecho lo propio con todo lo que se refiere al diablo y al satanismo. Es un tema al final connatural al satanismo. Perfectamente podría haber sido un tema entonado en la Baja Edad Media por un grupo de herejes que se reunieran en secreto para invocar a Satanás. Es un tema que es una locura en todos los sentidos. Posee además una fuerza digna del Carmina Burana de Karl Orff, con el que se la ha comparado, no en vano, ¿no? Y yo creo que hay ciertas similitudes, e incluso rítmicas, podríamos decir,
más que melódicas. Además con ese dramatismo y esa atmósfera épica. Solo que aquí es directamente una épica, vamos a decir, mala. Es una invocación al mal. Es cierto que al final el Ave Satani eclipsa al resto de la banda sonora y es una pena porque en líneas generales es magnífica toda la música compuesta por Jerry Goldsmith a la hora de explorar esa naturaleza diabólica por un lado y también ese tono fatalista de la historia, es prácticamente una sinfonía siniestra, podríamos decir. Pero bueno, al final me he alargado quizá más de la cuenta hablando de la música, pero es lo que ocurre con las obras maestras. Seguimos. Otro momento que no es tan recordado como otros de la película, pero que es fantástico también, es la secuencia del zoo. Primero esas jirafas que se asustan de forma sorprendentemente realista. Y después, por supuesto, el ataque de los babuinos a Damian y su madre, cuando están en el coche. Este es un ejemplo de secuencia que para mí no hay efecto digital que lo vaya a mejorar nunca. Yo me imagino cómo se rodaría esto a día de hoy, y me lo puedo figurar. Me imagino una mandíbula del babuino abierta como la de un caimán y a punto de arrancarle la cara a Lee Remick. Me imagino un montón de efectos digitales que al final acabarían deshumanizando todo este momento. Aquí tenemos babuinos de verdad, de eso, que eso no os quepa ninguna duda, que están cabreados de verdad, sobre un coche de verdad y con actores de verdad. Cierto es que gracias al arte del montaje lo acabas sufriendo como si estuviera ocurriendo ese instante de verdad, cosa que no ocurre actualmente con los efectos digitales. Es increíble, por cierto, el gran trabajo que se hizo con los animales en la película. Acordaos de la bastante posterior secuencia también del cementerio, cuando el periodista y Thor descubren esa tumba donde está enterrada la supuesta madre de Damian y el verdadero hijo de esta, que tiene una fractura en el cráneo. Justo después viene la lucha de los dos personajes con los perros, que es encarnizada, tremendamente realista, además en el entorno más lúgubre posible. Esto es importante. No hay una sola secuencia de relleno en esta película. Eso es algo que valoro muchísimo en este cine de género, que le gustaba tanto ir al grano y no aportar información superflua y sin relevancia alguna para la trama. Aquí todo suma. El personaje de Lee Remick, también quería hablar de él porque todo lo que gira en torno a esta madre frustrada me parece de una crueldad enorme. Remick está excelente en la película, además en los momentos más terroríficos, como ya hemos visto, y algunos otros que están por venir. Y aparte de todo eso, incorpora al personaje toda esa inestabilidad psicológica que ya tiene de base y que provoca que su marido del cambiazo al principio con los bebés al comienzo de la profecía. Por eso todo lo que le sucede a mí, yo creo que es lo que más me duele, muy por encima de lo que le ocurre a Gregory Peck al final de la película. Son muy interesantes las reacciones, por cierto, que ella, y hablo más de Lee Remick que del personaje, va experimentando con respecto a su hijo y cómo poco a poco pasa de una ligera sospecha allá a un rechazo totalmente abierto. De hecho, ella se queda embarazada poco después y ya de un hijo con Gregory Peck, y se está planteando seriamente abortar. En todo caso, está ahí Damian para sacarle de dudas. O sea, no puede permitirse este niño un hermano, otro heredero más del poder de su padre, que lo va a necesitar. No quiere rivales, no quiere competidores. Él lo va a querer todo para mí. Y es ahí cuando llega el momento del triciclo, que me parece de los más angustiosos de la película. Por cierto, 4 años después, un tal Stanley Kubrick también inmortalizaría a un niño montando a un triciclo en una película. En este caso, el de la profecía. Es verdad que no hay una Steadicam como en aquella, pero lo cierto es que el montaje de toda esta secuencia, con la pecera cayendo, Lee Remick comienza a resbalarse y finalmente cae. Es un momento que ejemplifica lo que es la angustia llevada al cine de terror. Hagamos por el momento balance de daños. Este hijo que esperaba Lee Remick
o sea, mejor dicho, empezamos desde el principio. El hijo de Lee Remick, el hijo biológico, muere al nacer, se lo cambian por el anticristo provoca que sufra una caída mortal, debido a la cual, por supuesto, aborta de su hijo biológico. Lee Remick es hospitalizada. De hecho, le dice además allí a su marido una frase terrorífica, que también es de las que se te queda grabada, muy sencilla y muy efectiva, que es: no dejes que me mate. Y así, de propina, cuando está hospitalizada, además bastante malherida, casi sin poder moverse, llega la señora Baylock y la arroja por la ventana del hospital, con el resultado de muerte. La primera vez que ves esa caída, porque además hay una pequeña elipsis, no das crédito, dices, o sea, qué panda de hijos de la gran, ¿no? Y la película consigue eso, que todo sea demoníaco, que no tengas, que vayas, si tenías algún ápice de esperanza, la vayas perdiendo, como decían, a las puertas del infierno de Dante, que todo sea verdaderamente infernal. Si no hay salvación para Lee Remick, ya nos podemos sospechar a partir de ese momento que difícilmente la va a haber para Gregory Peck, o no, o lo que podemos pensar ahí es: madre de Dios, o sea, que está muriendo hasta el apuntador, si esta pobre mujer, que era la que menos sabía de todo este asunto y era la más inocente de todas, muere, ¿no se irán a cargar también al personaje de Gregory Peck? Cosas veredes. Quería repasar también ahora algunos conceptos religiosos de la película, que me parece interesante. La película fue un hito también porque consiguió popularizar el llamado número de la bestia, el 666, que teóricamente debe tener Damien grabado en algún punto de su cabeza. No es la primera vez en mostrarlo. De hecho, había referencias veladas ya esto en La semilla del diablo, ¿no? Que me parece que estaba ambientada el 6 de junio de 1966. Pero en este caso Fox, el estudio, sí que supo explotar el 666 en sus campañas de promoción. Además, estrenando la película, o preestrenándola, me parece que para los críticos, no recuerdo bien, un 6 de junio de 1976. Es un número que efectivamente figura en el Apocalipsis de San Juan, y hay varias teorías al respecto de por qué este número y no otro cualquiera. Una de ellas es que si se escribe el 666 en números romanos, por supuesto no os voy a decir ahora mismo, porque me pasaría de 5 minutos de duración este vídeo, se obtendría un acrónimo de una frase secreta, y esa frase sería: César mató vilmente a los enviados de Cristo. Un mensaje que posiblemente Juan, el apóstol San Juan, de haberlo hecho de esto de forma premeditada, estaría referido al emperador Nerón, que como bien sabéis era muy aficionado a llevar a aquellos primeros cristianos primigenios al foso romano. Por otro lado, también leí en una ocasión que esos 3 números, y esta es una explicación más fácil de recordar y de tener a mano, representaban lo contrario que el número 7. El 7 en los textos cristianos es al final el número casi siempre de la perfección, el número de, el número de la virtud, un número asociado a la divinidad, y a nuestros días el 7 ha llegado como un número de buena suerte también, ¿no? Esto es una herencia que tenemos. Esto podría significar lo siguiente: como el 7 es el número de la virtud, el 6 sería el número de la imperfección, ¿no? El número que va antes, y por lo tanto el 666 ya sería la leche, ya sería el colmo de la imperfección absoluta. Luego también hay una mención en la película a un supuesto párrafo del Apocalipsis de San Juan: cuando los judíos regresen a Sion, un cometa surgirá del cielo, etcétera, etcétera. Los personajes de Warner y de Gregory Peck empiezan a analizar estas frases que leen y ven que se pueden estar cumpliendo en nuestros días, o en los días del estreno de la película, lo escrito en el Apocalipsis. E interpretan que, según esas palabras, lo que nos estaría diciendo Juan es que el anticristo nacerá en el mundo de la política, es decir, el mundo al que pertenece el diplomático Thorne.
Muchos nos lo creímos cuando vimos la película y pensamos, oye, a ver si estos dos van a tener razón y este hijo de Satanás, literalmente hablando, va a plantarse aquí el día menos pensado. Sin embargo, no. Esto es una fábula, es una, por otro lado, brillante invención del guión de David Seltzer, que nos comimos todos con patatas cuando vimos la película. Nos vamos ya adentrando a lo que es la parte final con ese viaje al pueblo israelí de Megido. Este lugar sí que existe, por cierto. Y efectivamente, como también se recuerda en la película, su nombre deriva de Armagedón, que sería, aparte de ser una película de Michael Bay, sería el lugar, según se interpreta en el Apocalipsis, en el que se desarrollaría esa batalla final entre el bien y el mal con mayúsculas. Es ahí donde otro personaje que ocupa muy poquito espacio, pero que también es inolvidable, ese extraño arqueólogo, que solo sale unos minutitos, le hace entrega a Thor de las 7 dagas. Ahí tenéis otra vez el tema de la numerología, el número 7, para que mate a su propio hijo, porque es la única forma de matar al anticristo, con esas 7 dagas. Es una misión que Thor se niega a ejecutar en un principio, pero que tras la decapitación de su amigo el reportero, otro highlight de campeonato, sabe que no le queda otra alternativa. Una decapitación, por cierto, que incluye varias vueltas de campana de la cabeza. O sea, muy buena, por cierto, la reacción de Gregory Peck a todo esto, como si estuviera viviendo una pesadilla en vida y quisiera de algún modo poder despertar. Hay un detalle importante en torno a Gregory Peck en la película, y es que había, y me refiero al actor, había perdido un hijo poco antes de que le llegara el guión de la profecía. En el estudio pensaron que ni de broma iba a aceptar el papel de alguien que tiene que matar a su propio hijo en pantalla. Sin embargo, para sorpresa y alegría de todos, incluidos nosotros, por supuesto, finalmente Peck aceptó. Los minutos finales de la película son una locura, son una tensión pura. Primero, cómo Thor llega a su propia casa a escondidas. Esto ya es importante, o sea, ha sido expulsado de algún modo del que es su hogar. Busca la cabeza de su hijo, le empieza a cortar el pelo mientras el niño duerme a la altura de la coronilla, y efectivamente ahí vemos casi como si estuviera cicatrizado el número de la bestia. Después el respingo que damos cuando salta sobre él la señora Baylock, a la que acaban matando casi por cabezonería de ella. Thor solo tiene la intención de salir de allí con su hijo. El resto de cosas le dan absolutamente igual. Sin embargo, ante la insistencia de esta mujer por pararle los pies, acaba ganándose un cuchillazo, que por otro lado, también hay que decir que supone una de las poquitas alegrías que nos llevamos con la profecía. El camino con el niño, a brazas, en la iglesia, en dirección al altar. Es muy duro todo esto, lo de ¿quién puede matar a un niño?, ¿no? Citando otra gran película y muy reivindicable y española además, de Niños Diabólicos. Es algo que incluso de crío, cuando la vi, te dices, no lo va a hacer, o sea, no va a ser capaz, y menos con ese crío llorando y suplicando y diciendo please, daddy, no, etc. Lo último que dice Thor es Dios, ayúdame antes de ser abatido por la policía a tiros. Yo tengo serias dudas de que en algún momento al final el personaje de Thor estuviera dispuesto a hacer lo que se había propuesto cuando entraba con ese crío en la iglesia, con el que no olvidemos, al final ha convivido 6 años, ¿no? Una situación límite, es una situación terrible, es un final antológico. Y no menos antológico, y se habla poco de él, es el epílogo. Sabéis que hay una continuación, por cierto, de la película, que hace eones que no veo, pero que guardo bastante buen recuerdo de ella. No llega a esta altura, recuerdo una película que no estaba nada mal. La segunda parte de la profecía, en este caso es el hermano de Thor, interpretado por otro grande del cine, un gran acierto ahí, William Holden, que es el que se hace cargo de Damian. Sin embargo, esa secuela al final no tiene continuidad con el final de esta primera profecía. Lo último que vemos en la película de hoy es al presidente de Estados Unidos y a su mujer, de espaldas, sin que les veamos los rostros, haciéndose cargo de Damian, ya huérfano de padre y madre, de tal forma
que se supone en el futuro, al ser hijo del presidente, en algún momento eso le va a ayudar a aspirar a la carrera presidencial y por tanto gobernar Estados Unidos, gobernar y dominar el mundo. Es verdad que la tercera parte, con Sam Neill como Damian, giraba en torno a esta posibilidad, pero es así que la recuerdo menos y, en fin, no voy a juzgar una peli que hace mucho que no he visto, pero sí que era bastante más floja, ¿no? En todo caso, de este epílogo, en el que aparte de hacer bastante sorna con esto del mundo de la política, ¿no? Y que un presidente de los Estados Unidos sea el anticristo directamente. Hay que saber de dónde se viene y cómo había sido la situación política en el país en los últimos años para que se adoptara un final semejante, ¿no? Pero lo que hay que mencionar aquí también es el plano final del niño Harvey Stephens. Se gira la cámara, nos mira directamente a los ojos, está muy serio al principio y al final esboza una sonrisa que yo creo que ya es historia del cine de terror. No iban a acabar la película así, por cierto. En principio se pretendía que Damian también muriera junto a sus padres. Sin embargo, y esto fue deseo del productor, el bendito Alan Ladd Jr., al que debemos muchísimas obras maestras del terror y de la ciencia ficción de aquellos años. Ladd, hijo de Alan Ladd, pensó que todo sería mucho más inquietante si al final Damian sobreviviera. Cuentan que en ese plano final lo que hizo Richard Donner fue decirle al niño las siguientes instrucciones. No te rías, muy serio él, ni se te ocurra reírte. Si sonríes vas a saber lo que es bueno, en plan de te voy a dar con la zapatilla. Y como buen niño, Harvey Stephens no le hizo ni puñetero caso a Richard Donner y nos regaló una de las mejores sonrisas que yo creo que nos ha dejado este arte. Y hasta aquí la crítica a la carta de la profecía. Miguel, 1.000.000 de gracias por esta tu petición y espero de verdad que te haya gustado este vídeo y por extensión que os haya gustado a todos vosotros. Ya sabéis, si queréis seguir viéndome el careto, no dudéis en consultar las instrucciones que tenéis en esta misma página de YouTube, un poquito más arriba. También os podéis suscribir o unir al canal. Así que nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.